Si pensabas que las casas ya estaban muy caras, tenemos malas noticias. Lo estarán mucho más. A pesar de que los intereses que pagas al banco por pedir una hipoteca están más altos y que la mayoría de la gente tiene menos dinero para gastar en una casa, el valor total de todas las casas en Estados Unidos ha subido 2 trillones de dólares americanos. Sí, leíste bien, 2 trillones. Redfin, una empresa que se dedica a estudiar el mercado inmobiliario, acaba de informar que el valor total de todas las casas en Estados Unidos subió un 5%. Eso es la subida más grande en casi un año. Esto ha hecho que mucha gente se pregunte hasta dónde van a subir los precios de las casas, en qué lugares están subiendo más los precios y por qué Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, ha decidido no invertir más en el mercado inmobiliario. Todo esto está pasando en un momento muy importante. El año 2024 va a ser crucial para el mercado inmobiliario. Vamos a analizar qué está pasando, qué significa todo esto para ti, qué podemos esperar para el resto del año y qué puedes hacer tú, ya seas comprador, vendedor o simplemente estés observando desde la barrera. Antes de hablar de los posibles problemas que podríamos enfrentar en 2024, primero necesitamos entender cómo está el mercado inmobiliario en este momento. Esto nos ayudará a entender lo que podríamos ver en el futuro. Y la verdad es que la situación actual es bastante preocupante. Como te comentamos, durante el último año, Redfin descubrió que el valor total del mercado inmobiliario subió en 2 billones. Y en los últimos 2 años, el valor total de todas las casas en Estados Unidos subió un impresionante 13,3%. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Hay 3 factores principales que están causando esta situación. El primero es que hay muy pocas casas en venta. Los dueños de las casas no quieren vender porque la mayoría de ellos tienen una hipoteca con un interés muy bajo. Si venden su casa, tendrían que renunciar a ese interés bajo. Para ponerte en contexto, Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, ha dicho que el 99% de las personas que tienen una casa tienen un interés en su hipoteca que es más bajo que el interés que se ofrece ahora en el mercado. De hecho, el 85% de esas personas tienen un interés muy por debajo del 5% y el 63% tiene un interés entre 2 y 4%. Además, Redfin ha descubierto que en ciudades como Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Washington D.C., las personas que tienen un interés en su hipoteca menor al 3,5% tienen un 7,6% menos de probabilidades de vender su casa que las personas que tienen un interés mayor al 3,5%. Para que te hagas una idea, si una persona que consiguió una hipoteca hace unos pocos años al 3% quisiese vender su casa para comprar otra, pero seguir pagando lo mismo de hipoteca, los precios de las casas tendrían que caer un 36% de lo que cuestan hoy en día, ya que el interés que están pidiendo los bancos es del 7%. Por eso, en muchos casos, no tiene sentido económico vender la casa. Algunos estudios sugieren que si el interés de las hipotecas a 30 años baja al 5,5%, eso sería suficiente para animar a las personas a comprar casas, pero solo el tiempo dirá si eso va a pasar y cuándo. Hace aproximadamente un año los precios de las segundas viviendas marcaron un mínimo. Como puedes ver, los precios de las casas casi no subieron a finales de 2022 porque la gente tenía miedo de que los intereses subieran. Eso es parte de la razón por la que hemos visto un aumento tan grande de los precios en los últimos años. El año pasado muchas personas que querían vender su casa no pudieron hacerlo. Se quedaron atrapadas en sus casas porque no había suficientes compradores. El mercado se quedó estancado porque muy pocas personas estaban poniendo sus casas a la venta y como resultado, el mercado no tenía a dónde ir. En cuanto a qué áreas han visto los mayores aumentos de precios, los suburbios han sido los que más se han recuperado. Por otro lado, las ciudades con precios altos han perdido atractivo. Mucha gente ha empezado a trabajar desde casa y ya no necesita vivir cerca de su lugar de trabajo. Además, como las casas en estas ciudades son muy caras, muchas personas han preferido mudarse a lugares más baratos. Incluso hoy en día, esto sigue siendo así, ya que los gerentes dicen que trabajar desde casa llegó para quedarse. Finalmente, en cuanto a la construcción de casas, si sucediese, se podrían vender. Actualmente hay una gran demanda de casas y no hay suficientes en el mercado. Por eso los constructores están construyendo más casas para satisfacer esa demanda. Los constructores son los que están llenando ese vacío con nuevas construcciones. Más de un tercio de las viviendas en el mercado de la primavera pasada eran de nueva construcción, cuando históricamente esa proporción rondaba el 13%.
De hecho, entre 2000 y 2019, esto le está dando a toda la industria de la construcción una razón para acelerar el ritmo, ya que los nuevos edificios han visto un aumento del 21,7% con respecto al año anterior. Sin embargo, en términos de lo que está pasando ahora, el futuro parece un poco más confuso. Cuando se trata del mercado inmobiliario, Warren Buffett parece haber vendido todas sus inversiones en su punto más alto. Entonces, ¿sabe algo que el resto de nosotros no sabemos? Bueno, eso estará por ver. Aquí es donde las cosas se ponen emocionantes. En agosto de 2023, Warren Buffett anunció que había invertido una gran cantidad de dinero en 3 importantes constructoras de viviendas en Estados Unidos: D.R. Horton, Lennar y NVR. Estas empresas se especializan en la construcción de casas unifamiliares en todo el país y juntas construyen casi 170.000 nuevas casas cada año. En el momento de la inversión, las acciones de estas empresas valían aproximadamente $800 millones. Antes de que Buffett invirtiera en ellas, estas empresas ya estaban teniendo un buen rendimiento, superando al índice S&P 500, que es un índice que representa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por un margen bastante amplio. D.R. Horton estaba a la cabeza de la lista. Pero hoy esos números se ven diferentes, y en el buen sentido. Desde que Buffett compró las acciones, D.H. Horton ha aumentado un 35%, Lennar ha aumentado un 30% y NRV ha subido un 20% en solo 7 meses. Esto significa que Buffett pudo obtener una ganancia de $250 millones de una sola empresa en 7 meses. Las constructoras de viviendas tienen una ventaja única que los propietarios de casas no tienen, y eso es el tiempo. Como las constructoras suelen tener un margen de beneficio bastante estable en cada venta, pueden ofrecer incentivos para atraer a los compradores a comprar una casa. Cuando hablamos de que las constructoras pueden ofrecer incentivos, no significa que ellas mismas estén prestando el dinero para la hipoteca. Normalmente los compradores siguen teniendo que ir al banco para obtener una hipoteca. Lo que sucede es que las constructoras a veces tienen acuerdos con ciertos bancos o instituciones financieras. Como parte de estos acuerdos, pueden ofrecer incentivos a los compradores para que utilicen a su banco preferido. Estos incentivos pueden tomar la forma de tasas de interés más bajas, dinero de vuelta al cierre de la venta, reformas gratuitas de la casa o incluso reducciones de precios si se cierra la venta en una fecha determinada. Por ejemplo, si una constructora tiene un acuerdo con un banco, podrían ofrecer a los compradores una tasa de interés más baja si obtienen su hipoteca a través de ese banco. Esto puede hacer que la casa sea más atractiva para los compradores y ayudar a la constructora a vender más casas. Por ejemplo, D.H. Horton dijo que su iniciativa más exitosa ha sido comprar tasas de interés. Generalmente ofrecen un punto por debajo del mercado en hipotecas de tasa fija a 30 años. En otras palabras, si las tasas de interés de las hipotecas están al 6,2%, podrían reducir su préstamo al 5,2%, ahorrándote una cantidad muy considerable. En momentos de escasez de viviendas como en el que estamos viviendo, hay más personas que quieren comprar una casa de las casas que hay disponibles en el mercado. Esto puede ser debido a varios factores como un aumento en la población, una economía en crecimiento que permite a más personas comprar una casa o simplemente porque no se están construyendo suficientes casas nuevas. En estos momentos los compradores pueden tener dificultades para encontrar una casa que les guste y que esté dentro de su presupuesto. Pueden pasar meses buscando y visitando casas, solo para descubrir que cuando por fin encuentran una que les gusta, ya ha sido vendida. Aquí es donde entran las empresas constructoras. Como están construyendo casas nuevas, pueden ofrecer a los compradores la oportunidad de comprar una casa que aún no ha sido construida. De esta manera, los compradores pueden reservar su casa nueva antes de que esté terminada. Además, como las constructoras están construyendo varias casas al mismo tiempo, pueden tener más casas disponibles para vender que un propietario individual. Esto significa que los compradores tienen más opciones para elegir. Por lo tanto, durante una escasez de viviendas, las constructoras pueden ser una de las pocas opciones que tienen los compradores para encontrar una casa para comprar. Esto puede ayudar a las constructoras a vender más casas y a obtener mayores beneficios. Por este motivo, empresas como D.R. Horton han subido un 65% en el último año. Esto ejemplifica una de las frases más famosas de Warren Buffett: si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera pienses en poseerla 10 minutos.
Algunas personas han argumentado que las acciones de los constructores de viviendas se han recuperado mucho más rápido de lo esperado, por lo que tiene sentido que Warren Buffett haya cobrado y asegurado sus ganancias. Sin embargo, otras personas piensan que ahora ha cambiado de opinión y que es el mercado inmobiliario el que ha entrado en tendencia bajista. Según Newsweek, Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, les dijo a los inversores que ya no es probable que Berkshire Hathaway ofrezca los desempeños vertiginosos por los que ha sido conocido el año pasado. Aunque esto podría no ser una gran cosa para el futuro del mercado inmobiliario y para los constructores de viviendas, vale la pena señalar que actualmente Berkshire Hathaway tiene 168.000 millones de dólares en efectivo. Esto es mucho dinero. Sin embargo, la inversión que hizo en las constructoras de viviendas solo representa el 0,6% de esa cantidad. Para ponerlo en perspectiva, sería como si tú tuvieras $100.000 en ahorros e invirtieras 700 en algo. Por eso, aunque las acciones de las constructoras han subido mucho, puede que eso sea suficiente para pensar que algo malo está pasando. En cuanto al análisis del mercado de la vivienda, Ben Carlson, del blog A Wealth of Common Sense, publicó un análisis fantástico sobre lo que él llama el caso básico de los precios de la vivienda. Comienza explicando que hasta ahora nada ha impactado negativamente en la vivienda, ni el aumento de las tasas de interés, ni el aumento de los precios, ni la economía. Lo que pasa es que las personas están eligiendo quedarse en sus casas durante más años en lugar de venderlas y mudarse a otra casa. Por ejemplo, el 40% de los baby boomers, las personas nacidas entre 1946 y 1964, han vivido en sus hogares durante más de 20 años, y la mayoría de ellos planea quedarse en su casa para el resto de sus vidas. De hecho, no les conviene vender nada. Atento a esto. Imagina que compraste una casa hace muchos años por $100.000. Con el paso del tiempo, el valor de las casas en tu barrio ha subido y ahora tu casa vale $300.000. Si decides vender tu casa, ganarías $200.000. Eso es lo que llamamos ganancias de capital. El dinero que ganas cuando vendes algo por más de lo que pagaste por ello. Ahora, aquí está el truco. Cuando vendes tu casa y ganas ese dinero, tienes que pagar impuestos sobre esas ganancias de capital. Dependiendo de cuánto tiempo hayas tenido la casa y de otras circunstancias, podrías terminar pagando una buena cantidad de dinero en impuestos. Además, si planeas comprar otra casa con el dinero que obtuviste de la venta, vas a ver que las casas en tu barrio ahora son mucho más caras de lo que eran cuando compraste tu casa. Por lo tanto, después de pagar los impuestos y considerar el costo de comprar otra casa, podrías terminar con mucho menos dinero de lo que esperabas. Por eso muchas personas deciden no vender su casa y quedarse donde están, especialmente si ya han pagado su hipoteca y no tienen que preocuparse por los pagos mensuales. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿qué se necesitaría de manera realista para que el mercado inmobiliario cayera? Ben Carlson señala que si hay una recesión, es poco probable que la gente venda porque ya se han asegurado una tasa hipotecaria baja. Además de eso, el 40% de los propietarios ya no tienen hipoteca, han pagado su casa entera, por lo que es poco probable que haya un montón de vendedores en pánico tratando de vender sus casas exactamente al mismo tiempo. Según Max Woodworth, quien publicó un análisis en 2023, para que los precios de la vivienda caigan, debe haber una reducción en la demanda o un excedente de inventario. La demanda tendría que caer un 50% para que la vivienda estuviese en línea con los promedios históricos. Sin embargo, dice que esto es poco probable dado que el volumen de transacciones no ha caído por debajo de los 2 millones desde principios de la década de 1980. Otro tema es que la oferta de viviendas también podría duplicarse, lo que teóricamente podría suceder en algún momento en el futuro, pero llevará tiempo. Marx señala que muchos inversores individuales han comprado viviendas como una inversión. Estos inversores alquilan las casas y ganan dinero con los alquileres, pero a medida que los precios de las casas en el mercado aumentan, el valor de vender puede ser mayor que el tener que lidiar con el trabajo que lleva el alquilar. Sin embargo, eso es todo especulación y el mercado podría perfectamente seguir subiendo, que es exactamente lo que Morgan Stanley cree. Según ellos, su argumento alcista es que los precios de la vivienda aumentarán otro 5%. Dice que el mercado inmobiliario podría comportarse de manera diferente a lo que hemos visto en el pasado debido a las condiciones de hoy en día, que son únicas y diferentes a las de décadas anteriores. Esperan que las cosas vayan bien en la economía de Estados Unidos el próximo año y que el mercado de casas siga creciendo. También esperan que los intereses de las hipotecas sigan bajando un poco.
Además, mencionan que si los intereses bajan, las personas que tienen hipotecas con intereses altos, por encima del 8%, podrían tener la oportunidad de cambiar su hipoteca a una con intereses más bajos, como el 6,5% o el 7%. Esto les permitiría pagar menos cada mes por su hipoteca, lo que les ayudaría a ahorrar dinero. Por supuesto, ten en cuenta que este es el mejor de los casos y, en un resultado más realista, un poco más pesimista, creen que los precios de las viviendas en realidad caerán un 3% para finales de 2024. Luego, en el peor de los casos, piensan que los precios de las viviendas podrían caer hasta un 8% si absolutamente todo sale mal. Para que esto suceda, las casas tendrían que permanecer elevadas, la economía caería en una recesión y la demanda de vivienda disminuiría aún más en 2024. Pero incluso ellos admiten que esto sería un extremo, y siendo realistas, no hay mucho que haga bajar los precios de la vivienda de manera significativa. El índice Case-Shiller es una medida que sigue la evolución de los precios de las viviendas en los Estados Unidos. Este índice se calcula en base al precio de las viviendas que se han vendido más de una vez en un periodo de tiempo determinado. De esta manera permite medir la variación de precios de una mejor forma. Pues este índice indica que los precios de la vivienda alcanzaron un nuevo récord en diciembre, cuando los precios estacionalmente tienden a ser más bajos porque no mucha gente compra en diciembre. Y aún así los precios han sido los más altos. Según Realtor.com, hay una brecha existente de 7,2 millones de viviendas. La tasa de construcción de viviendas unifamiliares tendría que triplicarse, y aún así tomaría de 4 a 5 años satisfacer la demanda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una solución podría ser las viviendas unifamiliares simples, como los condominios y los apartamentos. De hecho, estas propiedades representaron el 35% de las viviendas iniciadas en 2022. ¿Por qué? Porque las casas unifamiliares están costando demasiado para construir y comprar. Así que las casas multifamiliares podrían ser una forma de construir a un costo más bajo y luego transferir esos ahorros a los compradores. Ahora, podrías preguntarte, ¿qué pasa si la tasa de interés baja y los vendedores deciden vender sus casas? Bueno, eso siempre es una posibilidad, pero tal y como están las cosas en este momento, es poco probable que las tasas bajen tan rápido. Y aun si lo hicieran, no está claro cuántos compradores estarían listos para hacer ofertas. Así que si estás buscando comprar una casa en los próximos años, aquí tienes algunos consejos. Primero, compara la tasa de tu hipoteca. Aunque las tasas han subido mucho, eso no significa que no puedas conseguir un mejor trato con otro banco. De hecho, se ha descubierto que los compradores que comparan la tasa ahorran un promedio de $84,000 a lo largo de la vida de su préstamo. Segundo, no te apegues a una propiedad. Es probable que con el tiempo surja algo más que sea igual de bueno, así que no tengas miedo de negociar y marcharte si no merece la pena. Tercero, considera la oportunidad en un préstamo a tasa fija. Hay mucho entusiasmo por los préstamos a 5 años con tasa de interés variable porque las tasas son mucho más bajas. Pero a menos que planees cambiar la propiedad, es menos arriesgado optar por una tasa fija a largo plazo. De esta manera, sin importar lo que suceda, tu pago será siempre el mismo. Si las tasas bajan en el futuro, siempre puedes refinanciar. Finalmente, solo compra una casa en la que planees vivir durante al menos de 7 a 10 años. De esta manera podrás amortizar cualquier fluctuación a corto plazo en el mercado hasta que con el tiempo se recupere. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.